Entonces, vuelvo al problema. Entonces dice, una persona observa la parte más alta de una torre con un ángulo de elevación de 37 grados. Luego se acerca a 50 metros y observa el mismo punto con un ángulo de elevación de 53 grados. Y dice, allá la altura de la torre. ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para resolver este problema? Primero, se realiza una gráfica. Entonces, voy a hacer esta gráfica para el bien de ustedes. Aquí tenemos la gráfica. ¿Qué tenemos en la gráfica? Entonces, ¿qué tenemos en la gráfica? Tenemos una torre y esa torre es vista desde dos puntos de observación diferentes por una misma persona. Entonces, el primer punto de observación es este. Y el segundo punto de observación es este. Entonces, esa persona dirige la visual hacia la torre, hacia la altura de la torre. Y la observa con un ángulo de elevación de 37 grados. Entonces, mire el ángulo de elevación. ¿En dónde está? Está aquí, 37 grados. Entonces, ese ángulo de elevación de 37 grados se está formando entre la visual del observador y esta horizontal. Y aquí estaría la torre. Esta es la torre. Bueno, pero resulta que esa persona se acerca 50 metros más a esta torre. Entonces aquí hay 50 metros. Entonces ella se acerca 50 metros. ¿Y qué pasa con la persona? Ella dirige nuevamente la visual hacia la parte alta de la torre. Entonces ella hace esto. Dirige la visual hacia la parte más alta de la torre. Y entre esta visual y esta horizontal que está aquí, se forma otro ángulo. Y ese ángulo se agranda un poquito. Es un ángulo de 53 grados. Entonces, resulta que esa persona de aquí a la parte de la torre, desde la primera observación hasta esta parte de la torre, observe de que esa persona está separada una distancia que la voy a llamar D. La vamos a llamar D. Y observen que de aquí, desde la segunda observación a la torre, esa persona está a una distancia que la vamos a llamar X. Y para nosotros, lo que nos están pidiendo es este H de aquí y esa H de ahí sería la altura de la torre. O sea, nuestro H es igual a la altura de la torre. Esa es la gran pregunta que me están haciendo a mí, que ¿cuál es la altura de esa torre? Bueno, ese sería el dibujo de nuestro gran problema. Ahora, ¿qué vamos nosotros a hacer? Entonces vamos ahora sí a hacer el paso 2. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es plantear el problema. Entonces, paso 2. Paso número 2. Vamos a plantear el problema.
¿Cómo se puede plantear el problema? El problema se puede plantear teniendo en cuenta tres herramientas. Que el problema que se está haciendo son de triángulos rectángulos. Segundo, que debemos de utilizar los ángulos de elevación y de depresión. Y tercero, que debemos de utilizar las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué observo yo aquí? Yo observo aquí que aquí se están formando tres triángulos. Dos de ellos son triángulos rectángulos. Entonces tengo este triángulo pequeño, mírelo, que lo voy a dibujar acá. Dibujémoslo acá. Donde en ese triángulo me dicen que este es H y H es la altura de la torre. Me dicen que este es X. Me dicen también que aquí hay un ángulo recto. Y me están diciendo que este ángulo que está aquí, que es un ángulo agudo, ese ángulo tiene 53 grados. Entonces, para ese triángulo, yo puedo sacar una relación trigonométrica que me unifique H y X. Y esa razón trigonométrica sería la tangente. Entonces yo puedo decir que la tangente de 53 grados va a ser igual. Aquí va a haber un vínculo y esa tangente va a ser igual al cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Perdón, sobre el cateto adyacente, porque es relacionar el cateto opuesto con el cateto ¿qué? Adyacente. Entonces la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero este cateto opuesto, ¿quién es? H. Entonces puedo decir que esa tan de 53 grados, 53 grados, es igual. Colocamos el vínculo y ese cateto opuesto para nosotros sería H, sería esta distancia, mire, cateto opuesto, y este para nosotros es X. Y ahí yo puedo despejar a H mandando este X que está dividiendo aquí a multiplicar y me quedaría aquí X por la tan de 53 grados es igual a H. Entonces, ahí encontré una ecuación para ese triángulo que ahorita la vamos a utilizar. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo para este triángulo grande, mire, desde la primera observación. Entonces voy a hacer el dibujo. Entonces nuestro dibujo sería este. Esta H es la altura de la torre. Esta es la distancia, la primera distancia al punto de observación. ¿Listo? Y este sería la visual. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tendría que todo esto aquí es nuestro H, que es la altura de la torre. Y ahora esta distancia que está aquí es esta distancia llamada D, pero resulta que esta distancia llamada D sería 50 metros más X. O sea que todo este pedacito es X más 50 metros. Sería todo este pedazo. Y ya estamos diciendo que todo este pedazo se llama D.
Y esto es un triángulo rectángulo donde conozco este ángulo agudo y este ángulo agudo tiene un valor exactamente igual a 37 grados. Entonces, como tengo ese ángulo agudo, nuevamente yo puedo relacionar esta altura con este cateto adyacente a través de la función tangente. Entonces puedo decir acá, tangente tan de 37 grados es igual al cateto opuesto, que es H, es igual al cateto opuesto, que es H, sobre el cateto adyacente, que sería X más 50 metros. X más 50 metros. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer lo mismo, despejar este H, que despejé aquí también la misma altura, mandando este término que está dividiendo aquí a multiplicar, y entonces me quedaría paréntesis X más 50 metros multiplicado por la tan de 37 grados, y eso sería igual a nuestro H. Y he encontrado otra ecuación que tiene una característica, que tiene dos incógnitas, la H y la X, y aquí también la H y la X. Entonces, como me doy cuenta que nuestro objetivo es hallar esta altura, y esa altura para los dos triángulos es la misma, entonces yo puedo igualar esas dos alturas. Entonces las voy a igualar. ¿Para qué se iguala? Se iguala para eliminar la altura y dejar toda la ecuación en términos de X. Entonces cojo esta H de aquí, y esa H de ahí, ¿quién es? X. A colocarla, X, tangente de 53 grados. Y eso va a ser igual a esa otra H, que es paréntesis X más 50 metros factor de la tan de 37 grados. Entonces, al hacer eso, entonces observen que al igualar las alturas, lo que hice sencillamente fue eliminar a H para dar todo esto en términos de X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar esta tan de 37 grados por esta X y esta tan de 37 grados por estos 50 metros. Entonces, mire cómo queda esto. Entonces, esto va a quedar, corro para acá, esto va a quedar X tan de 53 grados es igual a X por la tan de 37 grados más 50 metros, no voy a colocar la longitud, que es 50 metros, 50 metros por la tan de 37 grados, por la tan de 37 grados. Y observen que yo puedo mandar este X tan de 37 grados aquí a la izquierda para reunir términos semejantes, y entonces mire cómo quedaría. Quedaría X tan tangente de 53 grados menos X tangente de 37 grados, y todo ello es igual a 50 metros, a 50 metros, que multiplica la tan
de 37 grados. Y ahora voy a utilizar la calculadora. ¿Para qué? Para obtener estos datos. Entonces cojo la calculadora y digo tan de 53 grados. Entonces tan de 53 grados es igual a 1,3270. Entonces, si coloco 1,3270 por X, va a quedar 1,3270 por X. Les voy a colocarlo así. Entonces quedaría 1,3270X menos, ahora voy a colocar esta que aquí me falta todavía una X. Observe, coloqué solamente tangente 37 grados y ahí faltaría colocar X. Bueno, voy a hacerla chiquitica aquí. Entonces sería X por la tan de 37 grados. Entonces cojo la tan de 37 grados y la tan de 37 grados vale 0,7535. Entonces eso va a quedar 0,7535, 0,7535 de X es igual, y me quedaría 50 por la tangente de 37 grados. Entonces 50 por la tan de 37 grados. Y eso nos da 37,67. Entonces me da 37,67 y ya sabemos que esos son metros. Entonces, como necesito hallar el valor de X, entonces voy a 1,3270X le quito 0,7535. Entonces quedaría a 1,3270, son términos semejantes, le resto 0,7535 y eso nos da 0,5735 de X. Entonces nos da 0,5735 X igual a 37,67 metros. Como necesito hallar a X, voy a mandar este término que está multiplicando a dividir. Y entonces aquí me va a quedar que X es igual. Hago este vínculo. Hago este vínculo y colocamos 37,67. 37,67 metros y eso lo vamos a dividir por 0,5735 y al hacer esa división nos quedó el valor de X. Hacemos la división, entonces a 37,67 lo dividimos en 0,5735 y eso nos da 65,68 metros. Entonces nos da 65,68 metros. ¿Quién es ese X? Ese X es esta distancia. Entonces observe de que ya, si yo conozco este X y conozco este ángulo agudo, yo puedo hallar esta altura a través de esta fórmula que está aquí. Entonces coloco H, colocarla grande para que la vean. H es lo que me pide, es igual a X por la tan de 53 grados. Reemplazamos este X que hallamos y entonces me queda H, que es la altura de la torre, es igual a ese X, pero ese X vale 65,68 metros y eso lo multiplicamos por la tan de 53 grados.
Y realizamos eso en la calculadora y entonces 65.68 lo multiplicamos por la tan de 53 grados. Y eso nos da 87.16. Entonces 87,16 metros